Molt bona tarda a tothom que está aquí y aquí está, como siempre, darrere de la pantalla. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y hoy iniciamos la quinta de los casos de estudio del ciclo Restituciones, la fotografía en deuda con su pasado. Este ciclo en el que intentamos abordar casos de estudio particulares en los que la fotografía es objeto de alguna demanda, de algún derecho aún no expresado y que es necesario definir, confrontar o reclamar. En el caso de hoy tenemos a Hilde van Helder. Ella es la directora del Liebengevaar Center for Photography en Bélgica. Y creo que es una de las pensadoras de la fotografía en Europa más destacadas, sin ninguna duda. Ella es suficientemente conocida por un enorme número de trabajos sobre fotógrafos como Alan Sekula, sobre quien hizo un enorme esfuerzo para catalogar The Dockers Museum, uno de los últimos capítulos del trabajo de Alan Sekula, y que personalmente tuve el honor y el placer también de acoger en una exposición en la Fundación Antoni Tàpies, en la que colaboramos conjuntamente para hacerlo posible. Pero Hilde van Helder tiene una trayectoria en la que es necesario no olvidar tampoco su formación en leyes, su formación como abogada, lo que hace que sus planteamientos no sean planteamientos meramente estéticos, sino planteamientos que persiguen encontrar cómo reformular derechos a partir de la propia fotografía. La prueba la tenemos en esos dos volúmenes que acaba de publicar Ground C, Photography and the Right to be Reborn, la fotografía y el derecho a volver a nacer, un enorme trabajo ensayístico en el que combina análisis o escrutinios críticos sobre Alan Sekula, Bruno Serralonga, Sylvain George y alguna que otra referencia al cine y a la literatura, como la de Sebald o Javier Marías. Por lo tanto, dos volúmenes que creo que revitalizan el ensayo sobre la fotografía y en los que Hilde van Helder ha incluido también lo que ella ha denominado doodles, una especie de intervenciones que no son ni de carácter histórico ni de carácter netamente digamos, artístico, sino que son intervenciones que se sitúan a medio camino entre el trabajo crítico y el trabajo creativo, o mejor dicho, son intervenciones que persiguen acceder a los lugares de los que habla con el cuerpo, con su propia presencia. Por eso esos dos volúmenes publicados recientemente creo que van a ser una referencia para entender cómo hablamos de fotografía de un modo totalmente distinto. Hilde van Helder anunció que en la conferencia de hoy iba a centrarse en el trabajo de un fotógrafo francés que es ni más ni menos que Bruno Serralong, quien entre 2006 y 2020 ha estado fotografiando lo que se denomina la jungla en Calais, ese lugar donde los migrantes se reúnen, se preparan para cruzar el Canal de la Mancha, el Estrecho de Dover. Recientemente, hace pocos días, vale la pena decir que ha salido publicado, se acaba de publicar una monografía de Bruno Serralonga con ensayos de Jacques Anxier y de Florian Ebner, conservador de fotografía del Centre Pompidou, en la que se reúne el trabajo de Bruno Serralonga realizado en Calais entre 2006 y 2020. Por lo tanto, creo que esas dos referencias, Ground C, los dos volúmenes de Hilde van Helder y esta monografía reciente de Bruno Serralong, editada por ENI y FRAC Île-de-France, son merecedores también digamos, sugerencias a retener para seguir
la conferencia de Hilde van Helder. Sin más, quiero agradecerle el esfuerzo de venir hasta Barcelona para precisamente hacer una conferencia presencial, pero también agradecer a los que estáis y a las que estáis detrás de la pantalla el seguimiento de este ciclo y recordar que al final de la intervención de Hilde van Helder se abre un turno de preguntas que podéis introducir a través del chat y yo se las transmito. Hilde, thank you so much for coming and joining us, and the floor is yours. Muchas gracias, Hilde, por venir y unirte a nosotros, y te paso la palabra. I'm really happy and honored to be here. Estoy feliz y honrada de estar aquí. Tenemos una larga relación de trabajo conjunto. Como has explicado, esto saldrá a relucir durante la charla. Carlas y yo hemos colaborado en este material en el pasado. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias al intérprete que está en línea haciendo la interpretación simultánea al español de esta charla. Y voy a empezar. El miércoles 24 de noviembre de 2021 a las 6 de la tarde, después de oscurecer, yo iba hacia Bruselas en el coche, volvía del trabajo. Estaba puesta la radio en el coche y había una mujer que estaba leyendo las noticias del día con una voz neutral. Y así llegó el momento que yo me temía. Ese día, el momento que ya, bueno, era una cosa hecha desde hace mucho tiempo. Docenas de personas se habían ahogado en el Mar del Norte, cerca de Calais, en la costa de Calais. Su balsa hinchable se había hundido, probablemente después de haber sido o de haber chocado con un mercante. Un pescador, dijo la voz antes de terminar el boletín de noticias, había sido el primero en ver los cuerpos flotando en el agua alrededor de las 2 de la tarde. Yo tuve que parar el coche para recuperar el aliento. Y volvemos al martes 26 de enero de 2016, solo unos meses antes del desmantelamiento de la llamada jungla de Calais, que tuvo lugar entre el 24 de octubre y el 27 de octubre. El artista francés Bruno Serralong sacó una foto titulada La ola, muro de tierra alrededor del emplazamiento para migrantes en Calais, 26 de enero de 2016. Es un muro de tierra en forma de ola alrededor de lo que el fotógrafo describe como un asentamiento de chabolas para migrantes en Calais. En esta fotografía vemos el cielo de un azul sospechosamente idílico, y parece caer sobre la tierra como una ola que quiere llevarse con ella las grietas y fisuras de la comunidad humana que ya no se pueden rellenar. Y volviendo atrás la vista, esta imagen parece que es un mal augurio. La suciedad, este muro de suciedad, no tiene nada delante, al margen de una gran sima llena de desechos y rodeada de plantas agostadas y deshechas, como si la naturaleza misma se estuviera retirando de los pobres seres que pretendía proteger. Cojamos esta foto de Bruno Serralong como punto de partida para comenzar un viaje mental hasta el pálido, como lo llaman, de Calais, la zona de Calais de hoy en día, que es un campo de batalla desde los tiempos de los romanos, en una parte estable de Francia desde aproximadamente el siglo XVII. Este paso imaginario por Calais, o esta visita imaginaria, servirá el sueño utópico que consiste, en primer lugar, en concebir un mundo en el que cada persona tendría el derecho fundamental a renacer. Este es, de hecho, o esta es la fantasía que subyace en mi libro Mar de fondo, la fotografía y el derecho a renacer, en el cual entrelazo un análisis fototeórico y una narrativa más personal. Esta última narrativa es el resultado de repetidos viajes a este sitio entre principios de 2017 y el mes de febrero del 2020. Mar de fondo es un libro de experimentación fototextual
inspirado por el concepto de lo neutral afirmado por Roland Barthes en el curso que pronunció en el Collège de France en 1977-78. Barthes concebía lo neutral en términos de palabra mental. Lo neutral para él era una zona abierta, rica, que le permitía, por lo menos a nivel filosófico, de su pensamiento filosófico y de su discurso oral en clase, escapar de lo que él denunciaba categóricamente, el pensamiento paradigmático o normativo y burgués. Lo neutral le permitía imaginar una tercera vía, como lo llamaba él, una vía alternativa al pensamiento binario en el que él consideraba que la modernidad se había encerrado sin poder imaginar una salida. Durante estos años de escribir Mar de Fondo, entre 2015 y 2020, yo desarrollé una práctica idiosincrática de pintores y fotógrafos, en la cual entrelazo imágenes y fragmentos de texto, identificados en mi libro como lo que yo llamo doodling, es decir, hacer garabatos. Roland Barthes, que él mismo experimentó libremente con óleo, con tinta, con guache o incluso con acuarelas, me sirvió de guía. A la derecha de mi garabato número 21, que se creó en mi cuaderno en sucio, hay un dibujo que está hecho con pintura lavable que compré en una tienda de juguetes para niñas y también está hecho con guache. Y también apliqué tinta china de la marca Sennelier, que utilizaba también Barthes. Los colores aquí son amarillo Senegal y una tonalidad llamada neutral, un morado oscuro que sorprendentemente a Barthes no le gustaba mucho. A la izquierda del garabato vemos una imagen del logo de la Euroregión fundada en 1991, un conglomerado de Nord-Pas-de-Calais, Kent en Inglaterra, la región flamenca, la región valona y la región de la capital, de Bruselas. La descripción oficial del logo la presentaba como una representación de una especie de sello efímero. La figura sellada estaba cortada donde está el estrecho de Dover en realidad. Aquí hay un dibujo complejo que resultó ser demasiado grande como fisura, esa fisura que vemos en el dibujo. En mi libro Mar de Fondo acabé combinando estas imágenes con una cita de un texto de Alan Sekula. Y esta práctica muy lenta de dibujo me ayudó a llevar mis pensamientos hacia una reflexión más sólida y más estructurada, crítica. Durante mis largas horas de garabateo me obligué a intentar entender un poco mejor y de una forma diferente la situación actual en esta zona realmente desastrosa. En Mar de Fondo, el argumento textual se ve influido por este abordaje meditativo y asociativo. Y en sus 10 capítulos el libro se centra en la indiferencia persistente de la Unión Europea y del resto del mundo ante el significativo número de personas, de migrantes que se encuentran abandonadas cerca del Canal de la Mancha y que trágicamente muchas veces mueren en el mar. Concretamente, en el trabajo, en mi garabato número 7, pinté una copia de una fotografía de prensa de la zona de Calais, del puerto, una fotografía que parece una especie de pista de patinaje o casi una zona alfombrada. Y durante las más de 2 semanas durante las cuales trabajé en esta pintura en miniatura, intenté imaginar qué me podría llevar a ceder ante la tentación y finalmente saltar al agua para intentar cruzar el canal desde Calais, desde el puerto, hasta llegar a las autoridades portuarias en el otro lado. Y esta fotografía de prensa ilustró un artículo de prensa en el que se hablaba de una persona que había intentado hacer justamente eso, saltar al agua y cruzar a nado.
Y al final combiné estas imágenes con una cita de un texto de W.G. Sebald, como vemos aquí en la versión publicada del Garabato. Y ahora voy a pasar a lo que yo llamo el Garabato Brexit, que es el número 30, y voy a dejaros que lo veáis un poco más. Es el que creé como el último garabato, y completó la secuencia de 33 garabatos en 2019, como vemos. Empecé a pintar este garabato el domingo, 10 de marzo del 2019, y sí, yo soy pintora dominguera, lo reconozco, y lo terminé el 29 de marzo, el día del fracasado Brexit. Ese era mi objetivo y lo hice, el día en que Brexit fracasó al principio. Copié una fotografía que había hecho de un vídeo que explicaba técnicas antiguas del Museo de Encaje de Calais, y me permití regodearme en los oros, en las platas, en los bronces, en las tonalidades que representaban símbolos de cómo el capital global y la avaricia nos han estrangulado a todos. Y aquí está la versión publicada de los garabatos. Y voy a utilizar esta diapositiva para contaros una pequeña historia donde diferencio a los moluscos de los erizos de mar. Y los brexiteers, los que defendían el Brexit, son los erizos de mar en esta historia. Evidentemente, como habréis observado, el asunto de mi libro no siempre me hacía feliz ni me daba motivos para estar contenta, y sentí la necesidad de desarrollar una práctica de garabateo manual como contrapunto al veneno mental que se me estaba inyectando en la mente en mi trabajo. Entonces, y hoy todavía, estos garabatos me parecen imágenes que vuelan muy alto, pero que pesan muy poco, pero que potencialmente pueden tener el mismo poder que pueden llegar a tener los moluscos, que son muy débiles. En holandés los llamamos wigdieren, animales débiles. Y los moluscos son bivalvos y están bendecidos con lo que podríamos llamar la armonía de las dobles formas, como explicó Jules Michelet en su libro El mar, la mer, de 1861. Pero las fuerzas de los moluscos a primera vista son bastante, bueno, parece que no tienen ninguna fuerza, uno tiembla. Y Michelet tembló también con gran sinceridad, pensando en una criatura tan débil y en cómo podía sobrevivir y crecer, y desarrolló el ejemplo concreto de los abalones, es decir, también se llaman ormers en inglés. Aquí vemos uno de estos animales marinos, y desarrolló este ejemplo concreto que contrastó con otra metáfora animal, un animal que ha construido el sistema de defensa más perfecto que quepa imaginar, que es el erizo de mar que vemos a la derecha. Y, bueno, la distinción entre el molusco del cascarón y el erizo. Nadie se puede comparar en perfección al erizo, que representa, según Michelet, la compleción del primer mundo, debido a su perfección. Y el motivo por el cual el primer mundo ha pasado de un estado de perfección a un estado de compleción de algo terminado es porque el erizo ha construido o construyó una obra maestra que ha ido más allá de lo que era necesario. El milagro de su defensa, sin embargo, lo ha convertido en un prisionero de su propia coraza. El erizo de mar, de alguna forma, ha cavado su propia tumba y se ha enterrado en ella. La perfección de su propia perfección le ha aislado completamente del mundo y de cualquier posibilidad de progreso realista. Michelet advirtió a sus lectores, dijo, vamos a tener que ser muy valientes para reconstruir una forma diferente de vida que se base en el embrión. Para él, el nuevo tipo de criatura al principio no tendrá más movimiento que el de los elementos, los propios elementos. Será el círculo completo del propio planeta, e incluso en sus primeras fases de vida
tendrá que luchar por sobrevivir. En último término, cuando se emancipe del huevo, pues tendrá que encontrar la manera de crecer más sin ninguna otra defensa que su forma frágil de molusco blando. Y para vivir el molusco no se puede aislar, al contrario que el erizo. Un molusco tiene que crear su seguridad y protegerse, pero seguir conectado con el mundo externo. Y para ello los moluscos, bueno, tienen mucha inventiva y mucha inteligencia, pero añadía Michelet, no pueden tener éxito sin un entorno que los nutra el entorno del océano, que es su madre, y al mismo tiempo sin recibir la luz del sol. La metáfora del molusco en este sentido se corresponde de alguna forma con la respuesta que Bruno, el fotógrafo francés, daba a la pregunta de cómo se le puede dar a alguien la sensación de estar protegido sin volver a su identidad y sin la diferencia que hay o que marcan las fronteras. Su respuesta era mediante dos movimientos complementarios que la modernidad ha convertido en contradictorios. Por un lado, fijarse en la tierra y por otro lado, fijarse al mundo. O sea, por un lado la propia tierra y por otro lado el mundo. Integrado aquí, vemos o integradas entre estos garabatos. Estos garabatos pueden ser entendidos como huevos o embriones que hablan de un derecho que ahora está latente, y hablo aquí de los derechos latentes, el derecho de estos migrantes, muchas veces, bueno, llamados transeúntes, refugiados o exiliados, el derecho de empezar una nueva vida en otro lugar. Y este derecho, estas personas están dispuestas a mutilar sus propios dedos para que desaparezcan sus huellas dactilares, como muestra aquí Sylvain Georges en sus imágenes de la serie Las figuras y las guerras. Aquí vemos fotos fijas de esta película que hizo en el año 2010 y también en su película Los estallidos, mi jodida cara, mi revolución, mi nombre, de 2011. Una película que se verá mañana y se discutirá en la Filmoteca. Pasemos ahora y sigamos adelante al sueño de volver a la vida en el Pas de Calais, este paisaje de la parte del norte de Francia, oeste de Bélgica, sur de Inglaterra, es donde tantos seres humanos están luchando por sobrevivir. Durante mis años de viaje en la región me di cuenta de que no solo había seres humanos siendo mutilados en esta zona, sino que el propio paisaje se estaba viendo sometido a una transformación casi irreparable. Aunque la industrialización avanzada ya estaba en marcha, llevaba ya en marcha más de 100 años y nos muestra el daño más inmediatamente visible, la destrucción que yo quiero mostrar aquí va mucho más allá de eso. En el villorrio de Vieux-Coquelles, cerca del Centro de Control y Seguridad que gestiona el tráfico del canal, del túnel del canal, hay puertas de metal, cierres metálicos por todas partes, verjas metálicas. ¿Qué diferencia cuando vemos las circunstancias distópicas del presente en la comarca y lo que en 1990 se contempló y se vio como el futuro de esta comarca y región? En un folleto para estudiantes, el trabajo del túnel se anunciaba como la obra del siglo. ¡Qué aventura loca! Sin duda lo fue. Pero también qué propaganda podría uno pensar hoy al observar la naturaleza virgen que el ilustrador imagina y dibuja también el tren atravesando esa naturaleza. En las páginas de este folleto a los lectores se les muestran los precipicios en su estado natural, los acantilados, y vemos también aquí cómics explicando todo el proceso y cómo va a ser la obra, y vemos aquí el cielo y vemos el mar azul y vemos las arenas de las playas y vemos
También en aquel momento, cuando se planteó este proyecto, los coches, bueno, subirían casi de forma mágica al tren. No hay que reservar, te subes al tren metido en el coche y como sale, la plataforma está a nivel de playa, no hay ninguna dificultad para subirse, le explica el profesor a los alumnos. Y estos alumnos son jóvenes, son blancos, son rubios. Los hombres y las mujeres del futuro, le dice el profesor a los jóvenes. Vosotros sois los hombres y las mujeres del futuro. No sé hasta qué punto sería eso creíble. En fin, que la actual situación se parece más a lo que Kate Evans capturó en su novela gráfica Hilos de la crisis de los refugiados de 2017. Muestra aquí imágenes donde vemos kilómetros de instalaciones que han destruido toda la naturaleza. Y yo en mis libros he querido contarles a los lectores mi visita a un lugar donde debería ser posible ver la entrada al túnel cerca de la zona donde están las instalaciones. Pero es imposible hoy llegar, ni acercarse siquiera, ni percibir, ni ver cómo empieza el túnel, cómo arranca el túnel, que se ha convertido en el antipunto de vista, el antimirador. Yo lo llamo el antimirador. El túnel del canal es el segmento subterráneo más largo del mundo, 38 kilómetros. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles ha declarado que este túnel es uno de los siete milagros constructivos del mundo. En 2006, Bruno Serralong había podido fotografiar los raíles y vemos aquí algunas ilustraciones de él, de fotos de él, pero también vemos que ya se habían instalado verjas metálicas en aquella época, cuando él sacó estas fotografías de los raíles, de las vías. Y aquí vemos otra foto de la exposición de Bruno Serralong en el Pompidou en 2019, donde imprimió las diapositivas y las fotos que había sacado y las exhibió todas en una larga mesa. Desde el septiembre de 2015, más de 6.000 árboles sanos y también matorrales han sido talados alrededor del Eurotúnel en diversos lugares en 106 hectáreas de terreno. El periódico francés La Voix du Nord especificaba que esto representaba el equivalente de 140 estadios de fútbol. Esta operación de talado se anunció como necesaria por motivos de seguridad, pero los activistas medioambientales han señalado claramente que debido a esta operación, Calais ha perdido su pulmón verde durante décadas. Y en 2016, la empresa Getlink, que es la empresa que opera y hace funcionar el túnel, financió la creación de zonas húmedas alrededor de la entrada al túnel y tierras fértiles que se podrían haber utilizado para la agricultura o el ganado se convirtieron en zonas húmedas llenas de agua, empantanadas. Y el argumento de Getlink era que el entorno natural podía ser una capa protectora. ¿La protección contra quién? ¿Contra qué? Uno se pregunta. En cualquier caso, no debe sorprendernos que Bruno Serralong decidiera incluir una foto de este paisaje protector, él lo llama anti-intrusión, en su serie Calais. Cualquiera que no conozca estos hechos no se da cuenta, viendo esta foto de esta marisma, de la intervención artificial que ha tenido lugar en el paisaje. Y es más, estas marismas en su estado natural eran perfectamente capaces de absorber agua, el agua de las mareas y de las tormentas, y por lo tanto no había necesidad alguna de inundar estos terrenos, estos territorios, porque se autorregulaban ellos mismos se regulaban. Al final, esto quizás sea lo más alarmante de todo. Los que ven esto ya no ven
Los que pasan por aquí ya no ven estas intervenciones humanas en el paisaje, están ciegos ante ellas, se vuelven ciegos, siguen con sus vidas, aceptan las verjas metálicas, el bloqueo, como si fueran parte de su entorno natural. Y en cuanto uno se hace consciente de de todas estas operaciones, uno se alarma ante la lógica que subyace en todo esto, porque lo que resulta visible gracias a esta foto que se titula, Bruno Serralongue la tituló Paisaje anti-intrusivo 1. Esto es el territorio que rodea el túnel del canal y está inundado para que los migrantes no puedan acercarse a la zona ni a las verjas. Esto se sacó en 2016 y gracias a esta foto resulta visible lo que Mark Ledbetter define como el testimonio de la imagen. Según él, no solamente somos nosotros los que vemos este tipo de imágenes, los que las miramos. Estas imágenes de disipación y destrucción nos están mirando a nosotros también desesperadamente para indicar que es la propia Tierra la que desesperadamente nos mira. Y para entender esta idea mejor de la imagen que nos devuelve la mirada, ya elaborada y desarrollada por Mitchell o Huberman, Ledbetter nos invita a observar este tipo de fotografía con los ojos de un niño. Y el proceso devastador de el tratamiento que se le ha dado al terreno y la desertificación de Calais aceleró todavía más durante el otoño de 2020. En septiembre de 2020 la desforestación ya se había llevado alrededor del hospital de Vientiane para impedir que la gente se asentara allí. En noviembre del 20 el ayuntamiento evacuó casi a 170 personas en la zona turística. E inmediatamente lanzó una serie de podas y talas. Bueno, y montaron unas cámaras de seguridad que son el nuevo decorado de la zona. El grupo Europe Ecologie de Calais, que es partido político también, ha denunciado esta eliminación de material y de árboles y materia vegetal, que es una auténtica catástrofe natural y humana. El bosque ha sido pelado, eliminado, y las personas se encuentran atrapadas en una visibilidad totalitaria, un espacio panóptico, como lo ha definido el filósofo Denetem Touambona, para quien esto demuestra que el Estado ha delegado en la propia naturaleza para que la naturaleza haga por él el trabajo de la muerte. Y ha puesto en marcha un proceso de necropolítica en una zona que ahora está rodeada de 65 kilómetros de verjas metálicas, como si fuera una prisión, una cárcel abierta. Bien, quisiera sugerir, siguiendo las recomendaciones de la Fundación Stop Ecocide, detener el ecocidio en relación con Calais. Querría definir esto como un ecocidio, un acto que resulta visible en el paisaje fotografiado por Bruno Serralongue en sus fotos anti-intrusión. Y también Christopher Stone, que habla en su obra de 1972 de la defensa ya de los árboles, y habla del ecocidio, que está recogido también en 1945 en el Código de Crímenes o Delitos Internacionales. Hoy se puede hablar de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Después de la enmienda de este código, los estatutos deberían incluir un quinto crimen, el ecocidio. Debería ser introducido como un artículo, como adición al artículo 5.1 de los estatutos. Y la definición propuesta en un borrador es como sigue. Debe ser ilegal todos estos actos cometidos con el conocimiento de que hay una posibilidad significativa de que se produzcan serios y amplios daños
a largo plazo para el medio natural. El medio natural, el medio ambiente. Cuando dicen medio ambiente quieren decir la tierra, la biosfera, la criosfera, la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, así como el espacio exterior, es decir, básicamente todo. En la comarca de Calais forma parte de este entorno, de este medio ambiente. Sin embargo, y aquí es donde esto se vuelve muy doloroso, en la actual situación, los actos de aclaramiento, de talado o de inundación no se pueden definir, desgraciadamente, como ilícitos porque los cometen las propias autoridades o una empresa, Getlink, con el consentimiento del Ayuntamiento de Calais. Y estos actos, aunque actualmente no sean ilícitos, son, sin embargo, arbitrarios, como mínimo, y son muy serios. Y tienen un impacto amplio y de larga duración que está podría incluirse en la definición de los expertos sobre lo que sería el ecocidio en primavera de 2021. La calificación o describir esto como ecocidio en la comarca de Calais tiene una gran carga negativa. El delito, al fin y al cabo, ya se ha cometido y aunque yo esté a favor de los esfuerzos de la organización Stop Ecocide, siento también la necesidad de hacer una propuesta más constructiva que nos podría hacer soñar y entrar en la zona imaginaria bartesiana de lo neutral. Este objetivo quizá no sea alcanzable. ¿Cómo actuar en prevención si el remedio no se puede acceder a él? ¿Cómo podemos remediar? ¿Cómo podemos actuar en las artes visuales para dar apoyo a los activistas, a los juristas, de una forma constructiva? Mi iniciativa era poética, metafórica y al mismo tiempo concreta y política. En el verano de 2020, poco después de terminar mi manuscrito, entré en acción. Decidí responder al llamamiento de Walter Benjamin en su ensayo de 1934, en el que dice que los escritores deberían desarrollar una praxis fotográfica que tuviera significado, y fundé la plataforma de Blinkert, que en holandés significa... Bueno, me gustaría saber si hay un equivalente en español para esta palabra. Es una zona de Blinkert como la que vemos en la imagen, unas mesetas con hierbas que vemos en el norte, en los países del norte. Y utilizando las técnicas de Otilia G y en colaboración con un artista y diseñador gráfico que utiliza el seudónimo de Romy Delange y con un ayudante llamado, también es un seudónimo, Enrique MR, imaginé un mapa náutico antihegemónico de Dover y la comarca de Calais. Lo vemos aquí en la mesa. Dentro de la cubierta incluye un folleto firmado con mi propio nombre como autora y lo titulé Un manifiesto para las imágenes débiles. Y bueno, hicimos una selección de mis garabatos y los pusimos encima del mapa y alentamos a la gente a soñar con el derecho de renacer que tiene la propia naturaleza. Y es un derecho que actualmente no existe, pero que se acerca mucho al ya incorporado en la Constitución de la República de Ecuador en 2008. Y esta Constitución trata a la naturaleza como, bueno, una, digamos que persona jurídica que tiene derecho al respeto, a seguir existiendo, a ser mantenida y a que sus ciclos vitales se regeneren y su propia estructura, sus funciones y sus procesos evolutivos se mantengan. Y aquí realmente esa es la meta, llegar a entender que este derecho de la naturaleza a su propio renacer debe ser o debería ser algo completamente normal y que no es algo, sin embargo, que
ocurre de forma automática. Tendremos que acabar introduciéndolo mediante la legislación. Para ilustrar lo que quiero decir, quería mostraros esta fotografía que estoy segura de que habéis visto, que dio la vuelta al mundo recientemente. El primer ministro polaco, Morawiecki, Jarosław Kaczyński, el primer ministro checo y el eslovenio, Janusz Janša, llegaron a Kiev en tren el 15 de marzo de 2022 por la tarde para encontrarse con el presidente Zelensky, ucraniano, y el primer ministro también, Demis Shmyhal. Y con esta visita simbólica, estos 4 hombres querían mostrar su apoyo a los ucranianos y los vemos inspeccionando el mapa de Ucrania como si estuvieran jugando al ajedrez o algún tipo de juego de salón. Y hay algo muy conmovedor en esta foto, pero al mismo tiempo muy frágil, viendo en esta imagen de poder masculino de hombres blancos cuando todo se está cayendo a pedazos. Y para reafirmar la urgencia de esta cuestión, nosotros creadores nos sentimos inspirados por el mapa de la isla de Utopía, dibujado por Ambrosio Holbein y publicado en la Utopía de Tomás Moro en 1518, impreso por Johann Frostwell. Y el mapa de Utopía lo vemos aquí. Vemos aquí un barco que navega por delante de la isla de Utopía, y el barco, la nave, en la literatura también se ha llamado el barco de la Utopía. Y Holbein aquí presenta una imagen identificada por Louis Marin como una terrible advertencia que él utilizó para recordarnos que debemos luchar para que nuestros ideales y nuestros valores fundamentales no se pierdan ni nos los quiten fuerzas totalizadoras. Y en nuestro mapa náutico imaginario de la zona de Calais hemos colocado un patrón bajo las aguas cerca de la orilla en el norte de Francia, y aquí lo vemos en verde para que lo veáis en la imagen. Y Ravelin, esto está cerca de la planta nuclear, que tiene o plantea problemas operativos a diversos niveles justo en esa zona de dunas. Y creamos la silueta dibujando las formas de troncos de árbol sumergidos, fotografiados por el arqueólogo inglés Clement Reid en 1913. Reid reprodujo esta imagen como primera placa o lámina de su libro Bosques sumergidos, y la llamó bosque enterrado visto durante la marea baja en la costa de Cheshire, en Dove Point. Y Reid fue así el primero que demostró visualmente que había bosques entre la costa inglesa y la costa francesa que formaban parte de una vasta zona que ahora se llama Doverland, y que luego fue sumergida bajo las aguas porque hubo un cambio climático dramático que hizo que subieran hace 8.000 años los niveles de las aguas marinas. Y reemplazamos esto con un arpón que Chance llama en 1931, describe en este libro, y esto demostró por primera vez que esta zona Doverland había sido habitada por seres humanos durante la Edad del Bronce. Este objeto recuperado de esa Edad del Bronce nos pareció que tenía una forma ideal porque parece una lanza y al mismo tiempo parece un vínculo o un elemento fusiforme que puede establecer nuevos vínculos entre nosotros. Y de nosotros depende qué dirección tomar. Seguimos podando y talando o unimos nuestras fuerzas. Y para cerrar el proyecto, produje yo misma un póster que se titula ... o 3 puntos / 3 puntos. Y este póster, con su título que no se puede pronunciar porque es un signo de puntuación, le da o refleja una imagen que yo saqué del arpón que acabo de describir
durante mis visitas a una granja de Norfolk, en Inglaterra, en enero de 2020, el 21 de enero de 2020, que fue el día oficial del Brexit. Esta imagen la combiné con una imagen de estos elementos marinos sacada en febrero de 2020 en Lowestoft, en Inglaterra, que es la zona más cercana actual a la zona del Doverland de la Edad del Bronce. Y finalmente añadí una tercera foto sacada el 15 de febrero de 2020 de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos. Y este folleto pertenece también a una secuencia fotográfica, o tiene que ver con la secuencia fotográfica hecha por Alan Sucuola entre el 86 y el 88, y que se presentó en una exposición incluyendo una copia del libro de Thomas Paine, Los Derechos del Hombre, de 1791-1792. Y la secuencia fotográfica de Secula que vemos aquí, como se expuso por primera vez en Valence en 1988, era, digamos que la referencia de mi libro Mar de Fondo. Y captura lo que Pierre Bayard ha llamado, en un contexto diferente, las anticipaciones durmientes. Secula, la serie fotográfica de Secula viene marcada por un sentido de premonición. Las obras de arte y de ficción, como las novelas, no predicen exactamente el futuro, pero algunas de ellas tienen una especie, o se han adelantado a hechos históricos antes de que esos hechos tuvieran lugar. La importancia fundamental de estos trabajos tan sensibles y premonitorios tiene que ver con el hecho de que nos ayudan a pensar en lo impensable, dice el propio Bayard en la página 169 de su libro. Y en su libro, cuyo título en inglés sería La voluntad titánica naufragará, Bayard se basa en una novela publicada en 1898 y que él ha rescatado del olvido. Es una novela de Morgan Robertson que se llama Futility, Futilidad, o El naufragio del Titán. Y es la historia del Titán que se hundió en el océano del Atlántico Norte después de chocar contra un iceberg, el Titanic. 14 años después, el 15 de abril de 1912, eso se hizo realidad. Él habla de un barco llamado Titán y 12 años después el Titanic se hundió de verdad. Esta secuencia fotográfica fue encargada por el Museo de Artes de Calais, y aquí vemos el tríptico inicial de la serie, que se centra en la vía ferroviaria que va hacia la planta nuclear y que muestra el paisaje devastado. Esto forma parte de la colección permanente del Museo de Calais y exhibimos este trabajo en 2017 aquí en Barcelona, en la Fundación Antoni Tàpies, gracias a la generosidad y la amabilidad de Carles Guerra. Y cuando el Museo de Calais finalmente compró esta obra para su colección permanente, el comité de adquisición ya había observado que aquí se cuestionaba el paisaje que había sido destrozado por la industrialización y la desertización. Y para concluir, el trabajo que empezó Secula a finales del siglo pasado finalmente llegó a la serie Calais, que empezó Bruno Serralong en 2006 y que sigue en marcha, aunque ha cerrado él. Ha dicho muchas veces que ha terminado esta serie, pero Serralongue se niega realmente a cerrar de forma definitiva este ciclo fotográfico hasta que los problemas de Calais se resuelvan. Mi propio trabajo arqueológico de excavar primero los elementos y luego volverlos a montar en una malla llevó al libro que he descrito y a todos los materiales que acabo de escribir. Mi intención ha sido, bueno, ilustrar la comarca y hacerla visible, como cuando un sol o el sol atraviesa la opacidad de las nubes. Y como vemos, imaginamos aquí los navíos británicos que volvían navegando en masa, no como armada
invasora, sino en el espíritu solidario de los pequeños navíos. Una flota impresionante de pequeños barcos pesqueros y también yates de ocio que a principios de la Segunda Guerra Mundial, entre el 27 de mayo y el 4 de junio de 1940, salieron del Reino Unido y navegaron hacia Dunkerque, en ese momento rodeado de tropas enemigas, y salvaron a 330.000 soldados británicos, franceses y belgas que habían quedado atrapados allí, y esto se conoce ahora como la Operación Dínamo en los libros de historia. Y aquí vemos una de las imágenes, vemos dos citas muy visibles. Una de ellas pertenece a la imagen que vemos en la parte superior derecha y que es el garabato número 15 y que es de un libro de Javier Marías, Corazón tan blanco, y lo voy a leer. Ahora que sé que la cita viene de Macbeth, no puedo sino darme cuenta o quizás recordar que también detrás de nosotros está una persona que nos alienta a seguir, una persona que nos susurra al oído, quizás sin que veamos nosotros siquiera a esa persona como una gota de agua que cae después de la tormenta del tejado, siempre en el mismo punto, de forma que la tierra se va reblandeciendo hasta que la gota penetra hacia un agujero y quizá un canal. Bien, vemos también otro fragmento, otra cita que no pertenece al garabato 21, que he explicado antes. Es mi propia traducción de una canción originalmente cantada en flamenco occidental, que es lo que hablan los flamencos en el norte de Francia y en la parte occidental. Las noches son largas en Calais, sin la perspectiva del mar. La espera es larga en Calais, pero hijo, aguanta, realmente imagina por una vez que la gente ve, que la gente oye, que reconocen nuestro destino, que se adelantan a nosotros. En sus pensamientos están con Calais, en sus pensamientos están con nosotros con Calais. La esperanza no nos la pueden quitar porque no vinimos desde tan lejos para eso. Hay que esperar un poco más en Calais, hay que esperar un poco más en Calais. Y el título de esta canción de Vanessa Capelle y Robin Aerts es Zeg alles op voor morgen, que significa en flamenco: cancela todo lo que tengas pensado hacer mañana. Cancela tus planes para mañana. Y me complace decir que en 2020 el artista Peter Downsborough, estadounidense que vive en Bruselas, recogió todas las energías positivas que pudo y creó un folleto fotográfico que se titula Nuevas Vistas, con 9 fotos sacadas en el Atlántico Norte entre 1993 y 2007. Y aquí, en este ejemplo, en esta muestra, vemos el folleto con una de las fotos sacada en Walmer, en Deal, cerca de Dover, en Inglaterra, desde donde salieron muchos de esos navíos en primavera de 1940, de los que he hablado antes. Y también se editó un portfolio de 10 fotos tomadas por Peter Downsborough en 2007 en St. Margaret's Bay, que está cerca, al lado de Dover, y que desde donde se ven perspectivas maravillosas del continente europeo, y aquí es donde Ian Fleming también inventó su personaje ficticio James Bond. Aquí la idea de la imagen débil se materializa una vez más, puesto que estas son fotos analógicas impresas o hechas, reveladas a mano en la sala oscura y secadas, puestas a secar, nos muestran el mensaje de que tenemos que seguir desarrollando vínculos que nos permitan ver todo el Canal de la Mancha y todo el estrecho de Dover implicado en un diálogo que podría ser el primer acto de resistencia. La migración entonces se podría ver como una cuestión de ecología negociada entre los humanos, agentes humanos y no humanos. La batalla no ha terminado ni de lejos. En la zona de Calais, las cuestiones sociales y geopolíticas son de gran importancia. Y esta zona marítima que está en disputa y que los ingleses
llaman el estrecho de Dover y el canal inglés, el canal de la Mancha lo llaman el canal inglés, se presta a un análisis microcósmico que se puede comparar con muchos otros desafíos del mundo, la migración, el cambio climático, los derechos humanos y el avance tecnológico. En la convergencia de todas estas áreas podemos ser aplastados como si nos aplastara una ola, y para evitar este peligro tenemos que desmantelar la estructura binaria de nuestra sociedad. Cada vez más los organismos no normativos que han estado sometidos a una existencia sistémica amenazada han llegado a compartir un estado de no pertenencia, y a partir de ahí tienen que surgir numerosas visiones y sistemas naturales que anteriormente estuvieron sometidas al ecocidio deben recuperar su derecho fundamental a renacer, un derecho que el saqueo imperialista durante mucho tiempo impidió, y luego será posible que este proceso se cree, florezca y genere en su estela un renacer de un entorno que vaya más allá de lo humano y que llamamos y llamaremos la naturaleza, y que podamos sentirnos una vez más parte del mundo. Y para terminar, leamos el corto poema de W.G. Sebald, incluido en la página 18 de su libro Durante años ya, de 2001, que él escribió en colaboración con el pintor o la pintora Tess Jarey y que acompaña el garabato Doggerland del número 31. Parece ser que los puntos rojos que vemos en Júpiter son huracanes que tienen siglos y siglos de edad. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilde. Una maravillosa charla que realmente ha llegado muy lejos. Lo cierto es que creo que acabamos de asistir a uno de los relatos, en mi opinión, más completos sobre lo que parece ser un laboratorio que se encuentra geográficamente localizado en el Canal de la Mancha, un laboratorio de vida invivible, porque tal como lo ha descrito Hilde, efectivamente se están dando cita, digamos, todas las crisis, la climática, la migratoria, la política, la identitaria, incluso yo diría una crisis temporal, es decir, leyendo tu libro, Hilde, Groundsea, uno se da cuenta de que el tiempo de la fotografía moderna que ha venido a concretarse en un instante, en un momento, con tu manera de escribir queda dinamitado, y ese tiempo geológico, tiempo histórico, tiempo civilizatorio, tiempo de otros seres, se compone y se articula perfectamente en el Canal de la Mancha, de acuerdo con tu relato. Por lo tanto, la verdad es que permíteme que haga una pregunta muy poco ambiciosa. ¿Qué le hace esta crisis a la fotografía? ¿O qué le ha hecho ya a la fotografía este tipo de crisis que tú has descrito también? Has utilizado ejemplos o casos como Tip Six, Paseo Bleu de Alan Sekula, que has descrito, Calais de Bruno Serralongue, filmes, películas como las de Sylvain Georges. ¿Qué puede hacer la fotografía, el género documental, frente a esta composición de crisis, frente a estos diferentes momentos críticos en un lugar tan concreto, donde hay la tentación de producir una imagen sintética, pero como tú dices muy bien, es decir, no se reduce a eso que podemos ver. Es necesario que acudan diferentes formas de conocimiento, diferentes nociones de territorialidad, diferentes temporalidades. ¿Qué puede hacer la fotografía cuando llega al Canal de la Mancha? Okay, Carlos, thank you. That's a very dense question. Bueno, Carlos, menuda pregunta. Muchas gracias. La fotografía tiene un papel, yo creo que
clave que desempeñar, pero tiene que estar asociada con el texto, con textos y con explicaciones. Bruno Serralongue ha demostrado que lo ha demostrado bien con sus series, como la serie Anti-Intrusión. Si no sabes lo que tienes delante, pues no lo ves. Y todos nosotros estamos abrumados por imágenes fotográficas todos los días, una avalancha de fotos y vemos fotos continuamente. Y realmente es cuestión de saber lo que hay detrás y llegar a aprender realmente lo que estamos viendo. Y bueno, sí, estoy de acuerdo, la fotografía y el tiempo están conectados de forma inherente, intrínseca. Siempre lo estuvieron, pero hoy más que nunca ha sido interesante ver, por ejemplo, en la Fundación Mafre, la exposición de Friedlander, que decía que ya no creía en el momento decisivo fotográfico, sino en el enmarcado decisivo de la fotografía. Y creo que eso viene a cuento, es oportuno. Hagamos fotos y luego pongámosles un marco, un contexto, un mensaje. Deberíamos hacer eso. Estáis aquí presentes. Quiero transmitirte, Hilde, una pregunta que nos llega a través del chat, comentario y pregunta, que dice, tanto esta conferencia como la de la semana pasada, donde Jasmine Eid Sebak analizó el caso de las fotos de soldados marroquíes muertos o caídos en la lucha con el Frente Polisario y que describió cómo el Frente Polisario colecciona, produce ese archivo involuntario, tal como dice ella, de fotos de familia extraídas de los cuerpos de soldados marroquíes para, en un futuro, devolverlas a las familias y no al Estado, y esperando a que termine aquella guerra. Otra vez, un tiempo impredecible, un tiempo que no sabemos cuánto durará ese conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario. Entonces, Jasmine Eid Sebak la semana pasada nos confrontó también a una temporalidad no conclusa respecto a un conflicto, a un caso. La pregunta que nos hace esta persona que manda el comentario y pregunta es, dice, pero ¿qué podemos hacer para no quedarnos con ese regusto amargo, ¿no? Frente a descripciones de situaciones tan dramáticas, aparentemente tan desempoderadas como esa que describió Jasmine Eid Sebak o tú misma hoy? Es decir, ¿qué podemos hacer? Yes, what can we do? Sí, ¿qué podemos hacer? Esa es una pregunta que llevo años y años haciéndome. Yo realmente creo que cada uno de nosotros tiene que encontrar su propia respuesta a esa pregunta. Para mí, básicamente, empecé escribiendo un libro que se ha convertido en un libro demasiado largo, se hizo demasiado largo, demasiadas páginas, ocurrió, y luego después de ese proceso de escritura, yo quería poder gestionar esa desesperación que también describe la persona que ha hecho la pregunta. Quería hacer algo y pasar a la acción. Cuando vemos estos mecanismos tan enormes que nos abruman y no podemos cambiar, tenemos que intentar encontrar unas energías que nos permitan establecer un diálogo constructivo, y por eso es tan maravilloso estar aquí, veros, hablar de esto y ver lo que podemos hacer. Si me lo permitís, me gustaría responder este comentario diciendo, es verdad que estas descripciones de situaciones como la que nos ofreció Jasmine Eid Sebak, como la que nos has ofrecido tú esta tarde, dejan una sensación, digamos, de catástrofe, de injusticia, de impotencia, pero creo que también, tal como tú lo has expuesto y como lo hizo ella la semana pasada, se pone en juego lo que yo denominaría una pedagogía colectiva, una oportunidad de compartir conocimientos, compartir el valor de las informaciones que tenemos, a las que podemos acceder. Tú misma desafías las representaciones que analizas en tu libro, en Ground Sea, yendo a los lugares.
tú misma, a veces tú sola, a veces con tu familia, a veces con tu perro, a ver las cosas sin mediaciones, ¿no? O sin mediaciones aparentemente estéticas o visuales o ni siquiera informativas. Entonces, yo creo que para ser justos estamos ya haciendo algo, estamos intentando comprender colectivamente y ese esfuerzo es un esfuerzo meritorio, es el mejor, es la mejor vía para preparar respuestas a situaciones que no opino como tú, es decir, que parecen insalvables o que parecen como inevitables, ¿no? Es decir, estos días, desafortunadamente, en cada conferencia se filtra la realidad que vivimos de la guerra en Ucrania y parece como que está sometida a un ciclo totalmente previsible porque detrás están unos mandatarios de quienes no sabemos cuáles son sus verdaderos objetivos, ni siquiera los que parecen estar más cerca de nosotros. Y sin embargo, yo creo que no hay que desconfiar de que sí que hay maneras de intervenir, hay posibilidades de hacer algo, ¿no? Pero para eso hace falta un esfuerzo colectivo de entender estos conflictos y de... Yes, absolutely. Sí, completamente, absolutamente. No debemos tener miedo. No hay que tener miedo, hay que ir y ver con tus propios ojos. No te creas la propaganda, porque todos estamos metidos en una máquina propagandística en Occidente. Y luego cuenta lo que veas, ve y cuenta lo que veas. Por eso creamos estas postales, que son una metáfora. Manda postales, informa, habla con tus amigos y podríamos cambiar. Al menos dos de los ejemplos o dos de los fotógrafos con los que tú has trabajado y te has referido abundantemente en tu conferencia, tanto Alan Sekula como Bruno Serralongue, son fotógrafos que se han confrontado con la herramienta de la fotografía a un mundo global, un mundo que no puede ser representado con una sola imagen, sino que requiere un ejercicio de relacionalidad, requiere viajar, en el caso de Alan Sekula, es decir, es mapear el espacio marítimo para entender aquel neoliberalismo que estaba emergiendo de manera galopante a finales de los 80, a principios de los 90. O, por otro lado, alguien como Bruno Serralongue, que carga con una cámara de placas a rincones diversos del mundo, desde Mumbai, Brasil, Tíbet, para torpemente, lo tenemos que decir así, poder captar una docena de imágenes en acontecimientos importantes, pero esa torpeza marca la economía de acceso que tiene un ciudadano como nosotros, como cualquiera que lees las noticias en el periódico y dice, quiero ver esto, como tú acabas de decir, con mis propios ojos, ¿no? Y no se va con una cámara digital, se va con una cámara de placas, es decir, para, como quien dice, marcar el peso de ese desplazamiento, para sentirlo de verdad. O sea que yo creo que tú misma vienes hace tiempo describiendo esos métodos de trabajo, sean de Sekula o de Serralongue, que se confrontan con una globalidad que nos pone ese reto, es decir, una perspectiva, ¿no? Una imagen, ¿no? Hace falta una composición relacional. Yes, absolutely. Sí, sí, absolutamente. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Pero también me ha parecido importante añadir una voz femenina a la historia, porque especialmente en Calais, muchos fotógrafos varones han estado allí, pero muy pocas mujeres. Y eso no se mencionó. Yo tengo la ventaja de no ser ya tan joven y hablar francés con acento flamenco, lo cual inmediatamente te da, pues no sé, un estatus de, bueno, sí, esta no sabe muy bien lo que hace. Y bueno, eso me sirvió de camuflaje, curiosamente, y yo me hacía la tonta. Y esto me ayudó mucho. Pude meterme en muchos sitios haciéndome la tonta. Y
Sí, estaba yo interpretando un papel, pero al mismo tiempo haciendo algo muy privado que no está en el libro. Y solamente con mi perro. El único testigo de muchas cosas fue mi perro. También me lo permites. Creo que hay otro modelo que tú has utilizado en tu libro y es el de W.G. Sebald, ¿no? Ese viajero también torpe, es decir, se desplaza a los lugares y cuando llega allí para ver algo precisamente que buscaba ver por la razón más banal, por un dolor de cabeza, tiene que quedarse en el hotel y no puede alcanzar a verlo. Quiero decir que cuando como ciudadanos intentamos hacer ese ejercicio que realizan los medios de comunicación globales, siempre nuestro resultado es pobre, pero es un resultado que se puede compensar con otras perspectivas, e incluso con el reconocimiento de que es pobre, pero es real, es la medida justa de lo que podemos ver con nuestros propios medios y no con otros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que has hecho con los doodles, que realmente invitó a ver también su sitio web, ¿eh? Tiene un sitio web, Hilde van Gelder, que es Groundsea, lo que sea, ponéis Hilde van Gelder y será fácil encontrarlo. Creo que es donde el proyecto también se puede disfrutar de la manera más compleja y más libre. No sé si hay, creo que es un buen momento también para abrir las preguntas a las que estáis aquí en el auditorio. Preguntas. Creo que a través del chat tenemos alguna otra. Vale. Maybe while you are looking into the chat, I could Bueno, respond. mientras miras el chat, quizá pudiera yo responder a tus comentarios sobre Sebald. Sí, yo mientras tanto voy a leer los comentarios. Nos está escribiendo aquí alguien. TJ nos escribe. Hola, TJ. Sebald, el escritor Sebald, decía que su forma de trabajar era silvestre. Para él el trabajo silvestre era un trabajo que parecía, supuestamente era caótico, pero que era bastante metódico. Él sabía lo que hacía, él buscaba, y cuando describe su método de trabajo silvestre, dice, trabajo como cuando un perro está buscando una cuchara o un objeto y finalmente lo encuentra. Voy como un perro y voy husmeando y al final lo encuentro. Y yo describo en el libro como yo al final no encontré una cuchara, sino esa lanza que he descrito antes y que se convierte en metáfora abarcadora del libro. Pasa de un cuchillo a un elemento que ayuda a vincular a los seres humanos. Es un arpón que está en un museo que está muy cerca de donde Sebald se pasó la mayor parte de su vida, en Norwich. Él daba clases en la Universidad de Norwich y cuando fui a ver ese objeto, ese arpón, tuve ocasión de visitar la tumba de Sebald del día del Brexit, otro momento privado y particular. Si a los organizadores les parece bien, voy a transmitir la pregunta de TJ Demos. Lo que ocurre es que es una pregunta muy articulada, la ha escrito en inglés, entonces te la leo en inglés y espero que la traducción pueda ayudar al resto. TJ Demos, que lo tendremos también en este ciclo. TJ Demos, que estará aquí. La penúltima de las conferencias, creo que será en el mes de mayo, y que también recomiendo muchísimo. Dice esto: Hilde, so good to hear you. Thanks for Bueno, Hilde, es bueno oírte. Gracias por presentar esta fascinante charla sobre el desastre social y medioambiental de Calais, de la comarca de Calais. Me estaba preguntando si has examinado críticas del neoliberalismo y has analizado la cuestión de los derechos de propiedad civil, el capitalismo
y cómo se permiten ciertas cosas en lugares como, por ejemplo, Bolivia, donde el discurso sobre los derechos es simbólico. Si queremos trascender este binarismo, corremos el riesgo de establecer otro entre la utopía, lo utópico y el activismo social comprometido. También la política, también te oigo argumentar y decir que lo neutral es en último término una política anticapitalista y también ecológica. ¿Es eso así? Y si es así, ¿en qué sentido puede darnos apoyo lo neutral en el campo político donde existe la demanda de un sistema anticapitalista? Bueno, muchas gracias, TJ. Es una pregunta muy densa. El problema de los derechos de propiedad me llevó, de hecho, a estudiar esos tiempos tan antiguos y remotos y esas culturas tan antiguas y remotas, y me inspiró mucho leer el libro de Peter Sloterdijk, Phones, donde establece, bueno, hay muchos autores que lo han hecho, pero a mí yo lo encontré en Sloterdijk. Habla de los derechos de propiedad generados durante el Neolítico. Antes del Neolítico, los seres humanos eran recolectores, cazadores y no tenían la misma idea de la propiedad que tenemos hoy. Y en la área en que yo investigaba, la propiedad generada después del desastre del Dovreland, después del tsunami en Noruega que causó o que dio lugar al Mar del Norte hace miles de años y que hizo que los seres humanos tuvieran que huir a lugares más elevados y desplazar otras poblaciones que se resistieron a esta entrada de nuevas personas y gentes en los lugares elevados. Bueno, después de todo eso vienen los derechos de propiedad del derecho romano, y que los derechos de propiedad han causado muchos problemas, pero también tengo que decir que no tengo una respuesta ante este problema de los derechos de propiedad y cómo podemos movernos hacia adelante y progresar. Puedo criticar lo que tenemos y lo que tenemos que reinventar, pero yo me inspiré mucho en lo neutral de Barthes, que es un sueño filosófico. Lo neutral es una fantasía. De Roland Barthes es una fantasía, no es una solución, es algo trascendental casi. Pero bueno, es incapaz, no puede materializarse. Barthes no pudo materializar su propio sueño de lo neutral y yo estoy de acuerdo con él, y a la hora de crear los garabatos me inspiró. Realmente no sé cuál es la respuesta, pero estoy de acuerdo contigo en que tenemos que encontrar soluciones muy urgentemente. Apunta a una paradoja muy propia de nuestro mundo neoliberal, donde parece que tenemos garantizada la representación de nuestras aspiraciones, de nuestras demandas, pero a la vez esas demandas no se concretan, no se hacen realidad. Y no solo tenemos derecho a la representación, sino que nuestra representación es estimulada, incluso aumentada, sobredimensionada, pero nunca se corresponde con una concreción de derechos. Yo creo que, en cierto modo, la fotografía ha jugado también como, digamos, como cómplice de esa modalidad de injusticia. Y el caso que aquí siempre pusimos a la hora de concebir este ciclo era el caso de Dorothea Lange, ¿no? Que en los años 30 fotografía una madre migrante, una madre migrante que sirve para ver digamos, la escala de la pobreza, la escala del desastre al que el crack del 29 ha conducido a la gente más desprovista de recursos en Estados Unidos. Pero esa fotografía, lejos de darnos a ver la pobreza, lo que hace es fijar a una persona en esa condición de pobre por la eternidad, hasta el punto de que en 1979 Florence Owen Thompson levanta la voz para decir, basta, esta foto a mí me ha convertido en pobre para toda la vida, a mí y a mis hijas. Entonces, yo creo que TJ estaba realmente apuntando también a esa paradoja, es decir, una inflación de representación, pero un déficit de reconocimiento real de esas injusticias.
Bueno, comentario, Yes. ¿eh? Yes, and to add Just- to that, bueno, podría añadir la idea que ha planteado Ariela, muchos derechos que ya tenemos y que sabemos que existen han sido desactivados y tenemos que volver a activarlos. Y eso es muy inspirador. Eso también es una idea que hay que tener en cuenta para movernos hacia adelante. Una pregunta más sencilla, pero también pertinente, que nos hace Ángels desde el chat. Dice, ¿y qué piensa la gente mayor de la zona en Calais de toda esta crisis? ¿Cuál es su percepción? oh. Yeah, that's a nice question. Una pregunta muy bonita. Bueno, tuve oportunidad de hablar con personas mayores, bueno, de mi edad y mayores que yo. Personas que conocen todavía la edad de cómo era aquello antes, cuando eran jóvenes en los años 80, principios de los 90, había mucha esperanza para la comarca. Dicen que ya entonces había muchos problemas, pero eran diferentes. Por ejemplo, los ferries, los transbordadores que atravesaban el Canal de la Mancha en aquella época todavía, había una mafia detrás de los ferries. Era un negocio mafioso que tenía sus propios problemas, pero al mismo tiempo, aunque hubiera esos problemas bueno, tiraban a gente al mar, había tráfico de drogas, pero era bastante terrible, pero al mismo tiempo era posible viajar en un día y lo hacían ellos. Iban a comprar regalos de Navidad o iban a cenar al norte de Francia. Los ingleses de Kent iban a cenar a Francia y volvían luego y eso lo echaban de menos, la posibilidad de viajar en el ferry, en el transbordador y tener intercambio con el otro, ¿no? Intercambios entre los británicos y los franceses. Y eso se ha perdido. Y sí, eso lo echan de menos. Y luego hay un movimiento enorme alrededor de un colectivo que está intentando impedir la desforestación de toda la comarca. Tenemos otra pregunta también que nos ha llegado a través del chat de Mary Nash, una conocida historiadora feminista, y pregunta precisamente, dice primero, conferencia y materiales muy sugerentes, gracias. Pero pregunta, ¿qué ha detectado usted de manera diferente a través de su mirada de mujer? I find it hard to say. Pues me resulta difícil decirlo porque no sé realmente qué sería lo que detectara un hombre. No sé. Realmente lo que haya podido detectar o no. Quizá, bueno, he llegado a un estado de miedo y de ansiedad que también los hombres sienten. Recuerdo de una conversación con Bruno Serralonga, tuvimos una larga charla y él me decía que él también se sentía inseguro y rechazado en la comarca. O sea que no voy a decir que los hombres no puedan sentirse inseguros en la comarca, pero quizá esa fue la parte más difícil. Y en mi libro también abordo una pequeña publicación de Teresa Eng, una fotógrafa que también viajó sola por la comarca, una de las pocas mujeres fotógrafas que ha viajado a la comarca y que fue violada y hizo un libro con su experiencia. Viajar ahí sola como mujer, bueno, eres muy vulnerable y si trabajas a través de tu propio miedo. No sé qué más podría yo añadir. Creo que sabemos exactamente lo que quieres decir. Sí, yo me escapé una vez, solamente una vez salí corriendo. Bien, yo creo que si no hay más preguntas, podemos concluir la sesión de hoy aquí, pero antes de agradecerle a Gilde esta rica, compleja presentación y esta especie digamos, de calidoscopio en torno a lo que ocurre en el Canal de la Mancha, quisiera recordar a todas y a todos que a partir de mañana
CABER, en colaboración con la Filmoteca de Cataluña, inicia un ciclo de 3 proyecciones. La de mañana será presentada por Hilde van Helder y tendremos la ocasión de ver un trabajo de Sylvain Georges, que ha estado aludiendo durante su charla. Precisamente será uno de los filmes que hizo en 2011 en Calais, Les Éclats, Mi boca, mi rebelión, mi nombre. Eso será a las 7:30 en la Filmoteca de Cataluña. Quiero insistir en que tras las vacaciones, la interrupción de Semana Santa, tendremos también a Anna Longoni y después a Mihaela Danger con sendas proyecciones que acompañarán sus conferencias. Así que invito a que veáis el programa y os animéis no solo a seguir estos casos de estudio, sino también los filmes que los acompañarán en las próximas 2 sesiones. Y para acabar, muchísimas gracias, Hilde. Realmente ha sido una sesión fantástica, compleja y lejos de dar un resultado pesimista, a pesar de esa visión de conflictos articulados, creo que también anima mucho el saber que podemos comprender esas complejidades. Al menos eso también es lo que me ocurrió a mí cuando acabó la conferencia de Jasmine Eid Sebag el martes de la semana pasada. Le escribí un correo y le dije: Jasmine, gracias, porque me voy a la cama sintiéndome un poco más optimista, no por lo duro del relato, de las condiciones o de lo que había explicado, sino porque hay una capacidad de comprender eso que parece absolutamente irrazonable, eso que parece simplemente violento y que se enquista en la historia y son conflictos que duran tiempo y tiempo. Al menos comprender nos va a dar armas para actuar algún día. Gracias, Hilde, y buenas noches. Y gracias a todo el mundo que ha venido. Thank you, Carlos. Wonderful invitation. Muchas gracias, Carlas, por tu maravillosa invitación.